Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 6 de septiembre. Empezamos a grabar a las 5 menos 10 de la tarde, hora española, 6 horas menos, hora de Nueva York. Y a estas horas pues tenemos problemas en las bolsas. Tras el dato de empleo comentábamos en el vídeo de crónica de media sesión que la reacción que estaban teniendo las bolsas parecía la incorrecta porque los datos macro de empleo pues eran malos para las bolsas por partida doble, como ahora volveremos a detallar, y al final pues así ha sido. La primera reacción al alza yo creo que ha sido la típica reacción de compra con el rumor y vende con la noticia, pero en el rebote los operadores que ya de por sí estaban bajistas previamente pues han visto una buena ocasión para engancharse y seguir presionando el mercado a la baja, tal y como estaba antes de la publicación del dato de empleo. Así que tenemos caídas bastante apreciables. El DAX cae 1,40%, el Eurostoxx 50 cae 1,47%. Y atención porque se estaría situando por debajo de la media de 200. Eso no es una buena señal. No es fácil perderla. Bueno, ya lleva varios pases recientemente, así ya puede que sea más fácil. No hace mucho tiempo que estaba por ahí. El IBEX 35 baja menos, un 0,68%. En divisas, el dólar se vuelve a debilitar contra el yen japonés. Ya estoy comentando desde esta mañana que esto es una muy mala noticia para los activos de riesgo. Un 0,68% de caída le lleva a 142,42 y ya le ha llevado exactamente al mismo nivel donde estaba en el pánico del día 5. Este cambio, cuando llegó por aquí abajo, provocó un colapso en el mercado financiero japonés, que provocó pues todo lo que pasó aquel día, todas las distorsiones que aún a estas horas seguimos sufriendo, ¿no? Y estamos otra vez ahí. A la chita callando, ya no despierta tantos titulares, pero este es un cambio muy desfavorable. Esto va a hacer mucho daño a la bolsa japonesa. Esto va a provocar más cierres de operaciones de carry trade que aún quedan por ahí. En fin, problemas. El dólar, evidentemente, con los datos de empleo bastante flojos, pues se ha debilitado como no podía ser de otra manera, pese a las reacciones un tanto engañosas iniciales. El euro no se mueve mucho con el dólar, aunque está en niveles altos, quizá porque se espera que también baje tipos de interés más o menos al unísono. De momento más 0,03 tan solo. El Bitcoin sigue muy correlacionado con los activos de riesgo, como las bolsas lo están pasando muy mal, pues el Bitcoin también con una caída del 2,71% hasta 54.648. Y los bonos pues siguen en su verano azul, ¿no? Para ellos está siendo el verano azul, no paran de subir. Evidentemente, con los datos de empleo de hoy, a pesar de que leo en la mayoría de analistas americanos que dicen que el dato no ha sido concluyente, a mí sí me lo parece, ahora lo razonaremos. Y los bonos es lo que están descontando, que lo del aterrizaje suave pues tiene bastantes menos posibilidades de lo que se dice a priori, ¿no? Vuelven a subir otra vez. En este momento hay casi un 40% de posibilidades. Está muy volátil, los derivados monetarios están muy volátiles. Han llegado a descontar en un 50% que se descontaban 50 puntos básicos, luego ha bajado al 37, ahora ha vuelto a subir otra vez al 40 y tantos. No sabe muy bien el mercado qué decisión tomar. No ha ayudado mucho las declaraciones de Williams de la Reserva Federal después del dato de empleo, diciendo que no ha aclarado si iban a ser 25 o 50 puntos básicos, y daba la sensación de que el primero que no tenía ni idea de lo que iba a pasar era él. Eso sí, evidentemente reconociendo que sí se van a bajar los tipos en septiembre. Así que los bonos por el festival alcista. Bien, vamos a ver el dato de empleo que está siendo decisivo para ellos. El dato de empleo, por mucho que la primera reacción de las bolsas haya sido al alza, ha sido malo. Ha sido malo por definición, porque ha quedado en 142.000 empleos creados cuando se esperaba 165.000. Vamos a verlo aquí en esta tabla de Bloomberg, donde se ve mucho mejor. Se esperaba 165.000 y ha quedado en 142.000. Dato malo. El problema está en que la revisión de los 2 meses anteriores ha sido de menos 86.000. Yo no quiero ser pesado, pero es que me parece
muy poco ético lo que están haciendo con el dato de empleo. Es que de los últimos 10 meses, creo que en 8 o 9 ocasiones, o 9 más bien, siempre han revisado el dato del mes anterior a la baja. Ahora se han revisado los datos de los 2 meses anteriores también a la baja. Por ejemplo, el del mes pasado, que se dio malo, 114.000, lo han rebajado a 89.000. ¿Ustedes se imaginan si llegan a dar 89.000 el mes pasado, en lugar de 114.000, que ya metió miedo? Pero un 89.000 habría sido muy psicológico eso. Bueno, pues te lo meten ahora por la puerta de atrás, discretamente, cuando menos daño puede hacer. Entonces, claro, es del género tonto pensar que de verdad el dato es de 142.000. Lo normal, siguiendo la tónica que lleva esta gente de falsear los datos, esto ya no es un error metodológico, ya perdónenme, pero voy a cambiar ya de opinión a partir de este mes. Esto es un burdo intento de manipular el dato al alza, porque esto ya no puede ser un error metodológico tan persistente. Entonces, bueno, pues lo normal, conociendo la cadencia que se llevan, es que el empleo haya quedado 100.000, puede que un poco menos. 100.000, 105, una cosa así. Por lo tanto, no es bueno. A ver, no es catastrófico. Lo que sería catastrófico es que saliera en negativo. Nos vamos acercando, ¿eh? El del mes pasado ya fue 89.000. Para una economía tan grande y que además está teniendo pues ese incremento de la inmigración, como comentábamos en el vídeo de la apertura, bastante más alto de lo habitual, que está provocando que haya distorsiones y que se cree más oferta de empleo. Lo que pasa es que es un empleo muy precario. Entonces, estas cifras hay que leerlas con ese filtro, el filtro de que luego lo van a rebajar a la baja, ¿no? Bien, empleos privados. Pues tal y como ya anticipaba el dato de ADP de ayer, cuando se esperaba 140.000, 118.000, y debería ser normalmente pues 100.000, ya saben, esto lo van a revisar a la baja también. Manufacturas, menos 24.000 cuando se esperaba menos 2.000. Y ahora viene aquí una cosa que es muy importante y que mucha gente está esgrimiendo para decir, bueno, a ver, está claro que la creación de empleo ha sido peor de lo esperado, pero el paro lo compensa, porque teníamos el mes pasado un 4,3 y ahora ha bajado al 4,2. Entonces, ¿esto compensa una cosa con la otra? No. ¿Y por qué digo que no tan tajante? Pues porque yo no sé por qué dan los datos así, 4,2, 4,3, podían dar por lo menos las centésimas también, para que la gente tuviera un poco más claro lo que ha pasado. El dato del mes anterior estaba en 4,3, pero por los auténticos pelos, porque el dato exacto de paro fue 4,252%. Por esas milésimas del final, 4,252, por ese 2 final, el dato pasó a 4,3. Si se hubiera quedado en 4,2500 o 4,2499, habrían dado 4,2. O sea, que dieron 4,3, pero era un poco falso. Fue por los pelos auténticos. Entonces, este mes, el paro ha bajado, pero ha bajado poquísimo. Ha bajado de 4,25 a 4,22. Es decir, 30 centésimas menos. No 100 centésimas menos como nos podía parecer el ver esto. El efecto de los redondeos provoca este fenómeno, pero solamente ha bajado 30 centésimas. O sea, no ha bajado esa décima, ha bajado 0,03 en realidad. Por lo tanto, no veo la mejora del paro, el paro se ha quedado igual. Y luego otra cosa que tampoco es favorable, que no le ha gustado a los bonos, a pesar de que están subiendo, pero ha rebajado sus ganancias, y perjudicaba también a la bolsa le perjudica esto, pero también le perjudica esto otro. Los ingresos por hora de los trabajadores, 0,3% cuando se esperaba 0,4, perdón, al revés, 0,4 cuando se esperaba 0,3, y la interanual 3,8 cuando se esperaba 3,7. Esto es un tanto inquietante, porque ya saben que los salarios de los trabajadores es un componente absolutamente fundamental a la hora de formar la inflación. Así que esto es una mala noticia. No es tampoco terrible, pero es una mala noticia. Tampoco esto es una cosa terrible, pero es una mala noticia que no desmiente en absoluto lo que estaban diciendo todos los datos anteriores que se han ido dando a lo largo de toda la semana
y la semana anterior, que siguen dejando dudas en los operadores sobre lo del aterrizaje suave, porque los datos están saliendo débiles. No catastróficos, no, eso tampoco, pero débiles. Están saliendo débiles y por lo tanto siembra la duda, y para el mercado eso es suficiente en unión de la debilidad que siguen teniendo las tecnológicas. Esos resultados de Nvidia marcaron un antes y un después. Esos resultados de Nvidia no considerados como suficientes para justificar el nivel actual de precios en combinación con esto. Hay mucha volatilidad, como vemos ahora está intentando rebotar. Hace un momento cuando empezamos a grabar el vídeo tocaba el 5.431 y en muy pocos minutos ha subido 30 figuras, casi un 0,6% desde mínimos, porque Waller de la Reserva Federal acaba de decir que el dato de empleo muestra que el empleo se está debilitando, pero no se está deteriorando. Eso ha sido suficiente para este fuerte rebote que acabamos de ver. En fin, lo que está dejando a las claras el mercado es que como estaba antes del dato de empleo, el dato de empleo no ha cambiado nada su percepción, pues sigue muy temeroso de que pudiera darse el caso de que no hubiera un aterrizaje suave, aunque tampoco hay certezas, ni tampoco cosas contundentes para defender eso. Simplemente está en duda. Y en caso de duda, ¿qué hace el mercado? Mirar a Nvidia. Y como Nvidia pues está cayendo el 3,85%, pues ya está. Pues se pone nervioso. Mientras Nvidia no supere como mínimo esta zona de la media de 100 en 111,05, está en peligro de terminar visitando a la media de 200, donde, como hace mucho que no llega, lo normal es que debiera pararse. Además ahí se está formando una banda de Mogilev también. Este soporte parece bastante consistente, también está en mínimo anterior ahí, del pánico del 5 de agosto. Vamos a ver qué pasa, 3,90% de caída. También en Europa hemos tenido datos macro que muestran un crecimiento problemático. Hemos tenido el dato de Producto Interior Bruto de la eurozona del segundo trimestre revisado, que ha quedado en más 0,2% cuando se esperaba más 0,3%. También hemos tenido producción industrial de Francia muy malo, menos 3% cuando se esperaba menos 2%, o la de Alemania, realmente horrible a nivel interanual, menos 5,3% cuando se esperaba menos 3,5%. Todos los caminos llevan a Roma, hay una debilidad en el crecimiento, como demuestra el petróleo cada día con estos batacazos que se está dando. Menos 1,32% hasta tan solo 68,24 el barril. Esto va a tener una notable influencia a la baja en la inflación. Y observo que se está diciendo poco, pero es muy importante. Un petróleo a tan solo 68 es muy favorable para la inflación y, como no, para los bonos. También lo sería para la bolsa, pero las bolsas ahora tienen otros problemas en los que fijarse, evidentemente. Timiraos, de momento, lo único que ha dicho, no parece que haya dado filtraciones, no parece que la Reserva Federal haya intentado filtrar nada. Lo único que ha dicho Timiraos es que todo lo que ha pasado no desmiente que se puedan bajar 50 puntos básicos, pero que tampoco se puede afirmar lo contrario, que los datos siguen saliendo deteriorados, pero tampoco catastróficos, de momento. Pero eso sí, ha publicado Timiraos este gráfico muy interesante, que es el crecimiento del sector privado en promedio de media de 3 meses. Como vemos, el crecimiento del sector privado está cayendo muchísimo, lleva una caída constante y que últimamente con esta media de 3 meses se ve que se está acelerando notablemente. Aquí tienen un gráfico de lo que decíamos antes, que no ha sido tan favorable, que es la interanual de los ingresos por hora de los trabajadores, aunque bueno, tampoco hay que sacar las cosas de contexto, la tendencia bajista parece que sigue siendo clara. Y con todo esto, pues el spread entre 2 y 10 años, que me ha salido muy pequeñito el dibujo, pero está en más 2,5, pero con mucha volatilidad y mucho bandazo. Vamos a ver qué sucede. No ha habido ningún precio de cierre con el spread en positivo desde finales del 2021, desde que se invirtió la curva de tipos. Sería muy notable que hubiera un cierre con el spread en positivo. De momento, aún son las 5 de la tarde, quedan muchas horas de negociación, se está moviendo con mucha volatilidad, todo, no solo la bolsa, también los bonos, y puede pasar cualquier cosa, pero estemos atentos a este factor. Por último, comentar que en Europa, durante toda la mañana antes de la publicación del dato de empleo, se veía claramente cómo le estaban dando bastante leña a los valores más cíclicos y estaban en positivo prácticamente todos los defensivos. A estas horas aún permanece esto.
Si vemos los más cíclicos, materiales básicos baja 2,35, automoción baja 1,98, bancos 1,42, petróleo y gas menos 1,92, tecnología menos 2,15, y los defensivos subir no están subiendo, pero se manejan muchísimo mejor. Por ejemplo, las utilities están planas, o el sector alimentación y bebidas, de cuidado de la salud, más 0,26, o el sector alimentación y bebidas, que también es muy defensivo, baja, pero baja mucho menos, 0,37. Es decir, que los defensivos, el spread entre defensivos y cíclicos sigue ganando posiciones velozmente. Vemos que esto está muy volátil y prácticamente pues todo el rebote que habíamos tenido con las declaraciones de Waller pues se ha vuelto a deshacer en cuestión de pocos minutos. Hay bastantes nervios, mucha volatilidad, estamos dentro de gama negativa y muy importante, que me lo he dejado para el final, desde el punto de vista técnico también ha acelerado las caídas la pérdida del importantísimo nivel de soporte de los 5.500. Recuerden que ahí había soporte técnico, pero que también ahí teníamos un soporte cuantitativo de primera división. Su caída pues ha acelerado el salto de stops. En el gráfico de 4 horas vemos como tras el dato de empleo ha habido un pullback hasta la media de 200, que era muy importante porque ahí se la jugaba, y ya saben esto cómo funciona, ¿no? Cuando pierdes la media de 200 y haces el pullback hasta prácticamente su altura, no le llega a tocar, pero ha faltado muy poquito, lo damos por válido, y a continuación pierdes el mínimo anterior, pues suele ser la confirmación de que has perdido la media de 200. Realmente en este gráfico de 4 horas lo ha perdido todo. Ha perdido el Kijun, la media de 50, la de 200, la de 100, estaría técnicamente en caída libre con el siguiente objetivo pues, como poco en 5.371. Lo que pasa es que en el gráfico diario vemos algunos soportes cercanos a partir de ahora. Y este soporte está ya justo encima de él, pues sería esta confluencia entre la media de 100, que está en 5.458, y el Kijun, que está en 5.422. Lo malo es que este soporte ha perdido fuerza porque ya ha sido atravesado en 2 ocasiones recientemente, con el pánico y el contrapánico del 5 de agosto, y ya son menos fuertes los niveles, ya no son tan seguros como cuando llegó por aquí. En cualquier caso, ahí hay un soporte fuerte. Si ese soporte se perdiera, esto se va a la media de 200 en 5.272, y ahí ya son palabras mayores. Ese es un nivel realmente sólido y lo normal sería que se parase al menos en el primer intento, aunque ya no hace tanto tiempo que lo tocó, pero aún así es un nivel demasiado importante. Recuerden que mis gráficos pueden ser diferentes a los suyos porque yo quito todo el mercado desde las 10 de la noche hora española hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Ya sé que no es lo ortodoxo, pero bueno, es mi costumbre, por lo tanto eso le puede dar gráficos un poquito diferentes a los míos. Mañana sábado les pongo los gráficos de los míos y de los que todo el mundo ve para que se puedan aclarar un poquito mejor. Lo dicho, les espero mañana sábado en la crónica semanal con las 4 claves de la semana. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una buena tarde y una buena noche. Si el mercado tuviera mucho cambio de aquí al cierre y viera que ha habido cosas importantes que contar, pues haría un vídeo especial. Si no, pues ya lo contamos todo mañana en el vídeo de las 4 claves de la semana. Que tengan buen fin de semana. Hasta pronto, gracias.